bendiciones a todos, bienvenidos a Eclesia Podcast en este episodio 7. Acá estamos con mi hermano, amigo, desde la otra punta de Argentina, pero en el espíritu, ¿o no? Unidos en el espíritu. ¿Cómo está, gente? Qué bueno que puedan estar conectados. No sé si lo están escuchando, lo están viendo, pero sean bienvenidos a Eclesia Podcast. El otro día le compartí a alguien el nombre y me dice, che, qué buen nombre. Y le digo, ¿sabes que cuando estábamos pensando con David qué nombre, le íbamos a poner cebollitas? Nada, ¿por qué le iban a poner así? Le digo, me llamó la atención que no esté, o sea, así que Dios es bueno. Bueno, hermano, estamos hablando de las disciplinas Dios es bueno. espirituales, estuvimos Exacto. hablando de la oración y tenemos esta tendencia y este dicho, los que vienen siguiendo los episodios, de que de cada episodio como que podríamos hacer, abrirlo un poquito más, pero bueno, nos estamos centrando en estas disciplinas y hoy toca el ayuno. eh, ¿Y Exacto. por dónde querés que empecemos? Y quizás podríamos empezar por Jesús, ¿no? Que al fin y al cabo em, es quien nos inspira, hablando de las disciplinas espirituales, a cómo nosotros podemos llevar un estilo de vida que nos mantenga conectados con Dios. Y creo que es un buen punto de inicio pensando en el ayuno, porque todos recordarán, vos hermano también, que el ministerio de Jesús inició con ayuno, ¿no? Cuando uno ve los evangelios, dice que fue impulsado por el Espíritu Santo a irse al desierto y ayunó 40 días y ahí fue tentado. Y siempre me impactó en realidad que Lucas 4:14 dice que él regresó a Galilea después de ese ayuno en el poder del Espíritu y que su fama se extendió por toda aquella región. Evidentemente el ayuno fue parte central del ministerio de Jesús, y si tuvo esa centralidad marcando no solo el inicio, sino que ahora lo vamos a ver, ¿no? Eh, Uno encuentra situaciones en donde la referencia al ayuno en la vida de Jesús fue clara. Si fue parte de su vida, evidentemente también tiene que ser parte de la nuestra. Sí, eh, impresionante. Ya empezamos con los tapones en punta. Me viene este versículo, ¿no?, que dijo el apóstol Pedro, que dijo que él nos dejó ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Ujú. Y nosotros siempre en nuestras charlas nos encontramos hablando de las disciplinas, del ayuno y demás. Y creo que como generación, eh, hasta a veces las personas no creyentes, hay toda una movida ahora del ayuno intermitente y de cuidarse el cuerpo a través del ayuno y demás, pero hay algo Sí, espiritual quizás, o no sé cómo lo ves vos, que bloquea o intenta que la iglesia no ayune, ¿no? El otro día estudiaba un poquito sobre los pilares del Islam, viste que el cristianismo y el Islam son las dos como creencias que crecen más rápido en el mundo. Y si no me equivoco, no lo tengo anotado, pero el Islam tiene como 4 pilares que son muy similares a los pilares de nuestra fe: el congregarse, el dar para la causa, la sí. oración y el ayuno. Y, y yo digo, wow, cómo el mundo, la movida esta fitness, aún en otras religiones como el Islam y demás. Una vez, si no me equivoco, estaban mirando el Mundial y decían que un equipo allá había perdido, creo que no jugaban tan bien, pero porque estaban justo en Ramadán y estaban los tipos ayunando Claro, en medio del partido. Y vos decís, qué convicción. Pero si realmente. yo te preguntara, ¿por qué crees que como iglesia quizás, siento que es tan claro como si vos el ejemplo de Jesús, no solo en su inicio, sino a lo largo de su vida y en sus enseñanzas? ¿Por Yo qué creo nos que en cuesta? realidad acá lo que está detrás es esto que Jesús dijo, ¿no? Que claramente el espíritu es contra la carne es contra el espíritu, y el ayuno es el sacrificio de uno de los deseos como más básicos que el ser humano tiene, que es llenar su panza, ¿no? Lo estoy diciendo muy en argentino, pero es llenar el estómago, nos satisface comer, vamos, hay que ser sincero con eso. eh,
nosotros creo que el argentino promedio no se quiere comer un buen asado y, no sé, disfrutamos comer algo dulce, etcétera. Y de pronto nos encontramos que hay algo evidentemente muy espiritual escondido detrás de sacrificar nuestros deseos, y aún a veces nuestras necesidades para mostrar al cielo que nuestra necesidad más grande es Dios. ¿Se entiende? Es espiritual. O sea, y que ni siquiera el satisfacer una necesidad o un deseo físico, o aún llevándolo a otro plano emocional, puede dar la satisfacción plena que todo ser humano eh, realmente necesita, que tiene que ver con las cosas espirituales. Hay algo muy espiritual en el ayuno, muy espiritual. Y bueno, yo en realidad me crié con un viejo, mi papá, de una vida de ayuno extrema, vos lo sabés, hermano. Y si querés después ahora nos metemos a más detalle a hablar de experiencias y lo demás. Pero él siempre me dijo, David, la iglesia no ayuna, la iglesia no quiere ayunar. Siempre me decía eso y yo no entendía porque yo me crié con la normalidad del ayuno. Claro, después me empecé a dar cuenta dando vueltas por ahí, predicando, yendo, conociendo a mucha gente de la iglesia en todos lados, em, y aún lidiando conmigo mismo, sería lo desafiante que es llevar un estilo de vida en donde el ayuno sea parte normal de nuestra vida. Eh, Porque hay algo en nosotros que nos quiere siempre con, como cómodos, tranquilos, duele, molesta, es pesado, es, como dice la Biblia, ¿viste? Es como una aflicción del alma ayunar. O sea, entonces hay algo muy espiritual detrás de esto que creo que cuando ayunamos esto nos sensibiliza a Dios, em, nos sensibiliza a su presencia, nos expone aún a una realidad espiritual que quizás no sabemos que está a disposición. em, bueno, tantas cosas yo creo que el ayuno provoca, pero creo que es una señal que nosotros le damos a Dios, ¿viste? Cada vez que ayunamos, le estamos diciendo, Dios, yo tengo más hambre por las cosas que tenés para mí, por las cosas que son espirituales, que por esto que tengo acá en la mesa. ¿Se entiende? No sé cómo lo ves vos. Sí, una vez recuerdo que alguien definió ayuno como la abstención del alimento con fines espirituales, Ajá. ¿no? Alguien cristiano, porque el ayuno intermitente y demás es la abstención de alimento, a veces con fines estéticos o con fines saludables, que no está mal, No. pero Jesús, como beneficios colaterales, obviamente que esos existen, pero Jesús creo que lo definió como la abstención de alimento con fines espirituales, de crecimiento espiritual. Podríamos decir que en Mateo 6, que es veníamos hablando de eso, Jesús en el 6:16 habla de que cuando ayunemos no seamos austeros como los hipócritas, sino que ujamos la cabeza, lavemos el rostro y ayunemos en secreto, ¿no? Entonces podríamos hablar, porque hay uno que dice, bueno, en Mateo 4 el Espíritu llevó a Cristo a ayunar, Claro. pero en Mateo 6 Jesús presenta el ayuno como algo que yo ofrezco. Entonces, me gustaría que entremos por ahí en este momento en esa diferencia entre estos dos ayunos, ¿no? Ajá. El ayuno como disciplina de cristiano y el ayuno bajo la guía del Espíritu Santo. No Exacto. sé si te ha pasado, yo sé que sí, y yo también, hay una experiencia tuya que a mí me gusta mucho escuchar cuando la contás, pero yo, por ejemplo, también crecí en una casa donde se ayunaba mucho, pero yo recuerdo que el ayuno para nosotros, si bien era un estilo de vida, era más como, che, un evento, tipo, che, hay que hacer este cambio, no sé, mudarse, hacer esto, entremos en ayuno. Es como ese ayuno bajo la guía del Espíritu. Y yo me crié un poco con ese mindset, ¿no? Con ese pensamiento de, ok, el Espíritu Santo a veces te guía a ayunar. Yo recuerdo, eh, hace unos años atrás, que yo cambié de un trabajo a otro y una vez estaba adorando y estaba cerca de mis vacaciones, tenía 5 días que me daban,
y en este nuevo trabajo, y sentí claro la voz del Espíritu Santo, dame esos 5 días para ayunar. Y bueno, quizás no fueron 20 días o 40 días, pero era lo que el Espíritu Santo me pidió. Y trajeron un quiebre en mi vida que hasta hoy disfruto los beneficios de esa voz. Pero después me di cuenta que el ayuno no era solo cuando el Espíritu te guiaba, Exacto. que obviamente eso es buenísimo, sino una disciplina. Ujú. Vuelvo a decir, en Mateo 4 el Espíritu impulsa a Jesús a ayunar, pero en Mateo 6 Jesús dice cuando ayunes, ¿no? Entonces es bueno entender, y yo creo, no sé qué pensás vos, que cuando mantenemos una disciplina de ayuno o una constancia en el ayuno, es más fácil también después acatar la directiva del Espíritu Santo de ayunar por periodos largos. Exactamente, sí, sí, sí. Yo creo que uno de los fines por ahí de este episodio, enmarcándolo en disciplinas espirituales, es tratar de, de mostrar también a todos ustedes que están conectados, escuchando esto, que claramente el ayuno tiene que ver con disciplinarnos. Fíjate, vos lo acabas de leer, o lo citaste, Mateo 6. Jesús está enmarcándolo justamente en cosas que como Dios espera que hagamos, ¿no? Que oremos, que seamos generosos, que ayunemos. Em, y por eso también creo que lo nombramos en el episodio anterior o en dos episodios atrás. La iglesia primitiva, la tradición lo relata, ayunaba. Si no recuerdo mal, era el miércoles y el viernes, pero tenía como hábito, como disciplina, ayunar, o sea, privarse de alimento para tener su enfoque en las cosas espirituales, en las cosas del espíritu, ¿no? Y yo creo que este tema de la disciplina es algo que a la iglesia tiene que revelársele, porque así como la oración es importante y le damos mucha bolilla a la oración, el poder capacitar y entrenar a la iglesia, enseñar a la iglesia a disciplinarse en un estilo de vida de ayuno, también lo debería hacer. O sea, muchos de nosotros que ya esto lo tenemos incorporado en nuestra vida diaria, sabemos que privarnos de comer un día, 2 días o 3 días a la semana no es el fin del mundo. Todo lo contrario, es una ganancia espiritual que es tremenda. Y bueno, como bien vos lo dijiste, yo creo que acá hay algo que no se puede pasar desapercibido, porque hoy al inicio me acordaba una experiencia y no la pude contar, no me encajó, pero quisiera citarla. Esto es tan espiritual y a veces mucha gente lo confunde con una cuestión como de religiosidad. Yo recuerdo hace muchos años atrás, estaba viviendo en Buenos Aires y era parte de una comunidad de fe, que no tenía el ayuno muy presente. Pero de pronto, un día, el pastor anuncia tipo un ayuno congregacional. Y viste que es como, uno suele escuchar a veces este tema de los ayunos congregacionales, están buenísimos, o sea, unificar a la iglesia en torno a un sacrificio, un desafío, etcétera. Eh, Quizás en pos de un fin común, genial, sería algo que también la Biblia contiene. Entonces yo dije, claro, acá está. Recordé cosas, ¿no? Por supuesto que yo vivía como normalidad en mi casa. Nunca antes había escuchado en esa iglesia donde yo, en la cual servía y la que formaba parte, nunca había escuchado que hablaran del ayuno. La verdad, era la primera vez que escuchaba que hablaba del ayuno. Entonces, como yo estaba ahí vinculado a los jóvenes, sirviendo, etcétera, me acuerdo que fui a hablar con el pastor y le hablé acerca de, che, tipo, ¿por qué no tiramos la vara un poco más alta? Claro, que me digan que vamos a ayunar una vez en el mes, tal día, yo, tipo, me pareció, pero esto como, no es muy poco, ¿entendés? Y siempre me acuerdo que me quedé tan sorprendido por la respuesta del pastor, porque la respuesta del pastor fue como tipo, eh, ok, pero esto es lo que me estás proponiendo suena muy religioso, ¿viste? Eh, Nada, yo en realidad simplemente le quise preguntar si podíamos hacer lo que para mí había sido normal en mi crianza, que era, y si nos ponemos de acuerdo una vez por semana, porque una vez tal fecha y después nunca más, es como, no es muy poco, ¿viste? Y bueno, después me encontré con mucha gente que tiene ese pensamiento, ¿no? Tipo, asociar disciplinas espirituales con una cuestión religiosa, ¿viste? Y, y está bueno ver que en los evangelios cuando a Jesús le preguntan por qué
los discípulos de los fariseos ayunaban y los discípulos de Juan ayunaban y los discípulos de Jesús no ayunaban, él no descalifica el ayuno. En su respuesta Jesús no descalifica el ayuno. Porque muchos a veces se toman de ese pasaje para decir, ok, pero fíjate, los fariseos ayunaban, No, pero la respuesta de Jesús es muy interesante. Si puedo, la quiero dar en mi versión criolla. Jesús Adelante. lo que les responde básicamente es, o sea, ahora no están ayunando, ahora yo ayuno por ellos, algún día yo no voy a estar y ellos van a tener que ayunar. O sea, no les va a quedar otra. Que habla de otra cuestión que tiene que ver con el sacrificio que a veces uno tiene que hacer para que otros vivan, ¿no? Y cómo esta disciplina yo creo que está también eh, va bastante de la mano con la madurez espiritual y la comprensión de que no solo estoy haciendo lo que hago por sensibilidad espiritual, sino que acá hay una batalla que se está gestando en el espíritu y más quienes tienen responsabilidad espiritual para con otros, creo que tienen un nivel de responsabilidad, hablando de ponerse al frente de la batalla espiritual, que quizás las personas que recién inician su vida siguiendo a Jesús no tienen. ¿Se entiende a dónde quiero ir? Sí, Em, pero bueno, va un poco por ahí. tremendo. Mientras hablaba se me venía este versículo que está en 2 de Timoteo 2:1, conocidísimo, ¿no? Porque a veces está esto de no, el ayuno, las disciplinas, es la ley, es esfuerzo. Y yo creo que el esfuerzo tiene un lugar, y Pablo le dice a Timoteo que el esfuerzo es una buena respuesta en la gracia, Tal cual. ¿no? Dice, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces yo creo que ahí lo que hace la diferencia es, yo no ayuno reemplazando lo que Cristo hizo en la cruz, Tal cual. pero sí mi respuesta a lo que Él hizo en la cruz es el esfuerzo. O sea, Exacto. está clarísimo, ¿no? O sea, Sí. para mí es... lo pongo con este versículo que medio que lo uso para todo, pero, pero Pedro estuvo toda la noche esforzándose y cuando Jesús aparece, no le dice, mira, uy, ahora hay peces. No, le dice, hace lo mismo. O sea, vas a tener que poner la barca de nuevo en el medio del mar. Exacto. Vas a tener que hacer el mismo movimiento. Es esfuerzo, pero ahora es en la gracia. Es Exacto. captando el verdadero objetivo del esfuerzo que estás haciendo. Yo creo que cuando nuestro ayuno está en el marco del nuevo pacto, que no es para doblegar a Dios. Yo creo que no es para doblegar a Dios o para hacer que Él diga algo que no quiere decir, sino que entendiendo que la sangre de Cristo ya está derramada, entendiendo que Él pagó el precio para que seamos salvos, sanos, libres y prósperos, yo ahora lo que necesito, para mí, así lo veo yo, necesito estar sensible porque el Espíritu Santo está totalmente dispuesto a que yo viva eso que Jesús pagó y sea un canal para que otros lo vivan. Entonces, necesito estar sensible a esa guía y el ayuno aporta esa sensibilidad, creo yo, súper clave. Hay un montón de ejemplos acá en nuestras notas. Yo citaste recién Mateo 9:15, ¿no? Cuando Jesús dice, cuando el esposo le sea quitado, entonces ayunarán. Y algunos enseñan, y yo creo que también tiene que ver, que hay un ayuno que uno lo hace como una expresión de amor, ¿no? Porque dice cuando el esposo le sea quitado, como una expresión de la novia del Cordero, de la novia de Jesús, queriendo tener esa cercanía con Él. Después hay otro ayuno que está en Isaías 58, que habla que el ayuno que el Señor eligió, uno de sus objetivos es desatar las ligaduras que oprimen, ¿no? No sé si tenés testimonios de eso, pero yo recuerdo, hermano, yo tuve bastantes problemas con hábitos sexuales impuros, ¿no? Sí. Con hábitos que yo sentía que no podía salir de esos hábitos. eh, y me acuerdo que me entregué una temporada al ayuno, y nunca me voy a olvidar esto, ¿no? Yo por ciertas cosas que había visto, que había experimentado, es como que mi mente tenía recuerdos que quizás yo en ese momento no estaba mirando nada que me haga
pecar o no estaba siendo alguien que mis ojos se vayan hacia cualquier lado, pero tenía cosas que sí había mirado, que habían Claro, estado en mi memoria. Y nunca me voy a olvidar, hermano, estaba en un ayuno, estaba orando a Dios, Señor, santificame, santificame mis ojos. Y en ese ayuno percibo como si alguien me agarrara y me sacara de acá atrás, como fotos que yo tenía, como recuerdos que yo tenía. Y lo que experimenté es que aunque me acuerdo de cosas que experimenté, esas cosas es como que ya no tenían poder sobre mí. Fue impresionante. Yo experimenté que hay ligaduras de opresión que cuando uno entrega su cuerpo al ayuno con ese objetivo, el Espíritu Santo trae eso que Jesús compró para nosotros. totalmente. Totalmente. Yo creo que hay una confusión en la que a veces se cae y es pensar que todo el sacrificio de Cristo es todo el esfuerzo que nosotros de alguna manera debíamos hacer y bueno, ya está, lo hizo Él y a nosotros no nos queda nada. Yo creo que Jesús, como vos dijiste, estaba dando inicio al nuevo pacto, pero también dándonos un ejemplo. Y yo creo que la Biblia es clara respecto a eso. O sea, el apóstol Pedro es claro en Primera de Pedro, hablando de que necesitamos imitar a Jesús aún en, en esfuerzos físicos, aún en sacrificio físico. O sea, pero es como vos dijiste, es desde la gracia, es desde lo que él ya logró. Porque a veces que yo creo que se cae también en un pensamiento mágico respecto a esto. em, y creo que Jesús nos estaba dando ejemplo con su vida para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas. Ahora, volviendo por ahí a esto último que vos contabas de tu propia experiencia, es también mi experiencia y vos conocés mi historia. Hace como 14 años atrás, yo retomo de alguna manera estos hábitos con los que había estado familiarizados en mi infancia y me acuerdo que fueron como 10 meses de ayunar 3 días a la semana de seguido. Es como la carga que Dios había puesto en mí, es tenés que ayunar 3 días a la semana, así de corrido. O sea, arrancaba a ayunar un día y ayunaba tres días sin comer. Eran 3 días sin comer todas las semanas, todas las semanas. Y para mí fue como si me hubiera metido en un purificador, sería. Estaba tan sucio de tantas cosas que tenían que salir de mi vida, no solo atado en el área sexual, atado en negatividad, pensamientos, pensaba mal de la gente, no sé, tantas cosas, pero eso literalmente fue para mí transformador. Fueron 10 meses Impresionante. que desembocaron en realidad en comprender mi llamado. Re loco, porque estaba perdido, sinceramente, en ese tiempo, perdido porque estaba atado a muchos pecados que no podía romper, me sentí oprimido en muchos sentidos y para colmo, perdido porque todo lo que yo había pensado que era mi futuro, no, de pronto había dejado de existir y no sabía cuál era la voluntad de Dios para mi vida, ¿entendés? No entendía. Pero todo ese proceso no solo me purificó, sino que terminó con comprender mi llamado. Fue tremendamente eh, revolucionario para mi vida, sería. Cambió para siempre mi vida. Em, y el ayuno en eso, yo lo puedo ver a la distancia, tuvo un rol central. Siempre me acuerdo a papá enseñar tomando los 40 días, ¿no? Del diluvio sobre la tierra, eh, como un modelo, ¿no? Porque 40 uno lo ve en el inicio del ministerio de Jesús, 40 uno lo ve en varias situaciones, pero fíjate que como un símbolo, estos 40 días de diluvio sobre la tierra fueron para purificar la tierra, ¿no? Y el 40 siempre está vinculado a este ayuno, ¿no? Que Jesús hizo. Yo creo que el ayuno tiene algo de purificador que uno a veces no puede entender en plenitud. Pero algo más que quería por ahí sumar a lo que estabas diciendo es que a veces creo que lo que el cristiano no se da cuenta es cuán problemático es el mundo para las cosas que Dios nos llamó a hacer. ¿Viste cuando la Biblia dice que necesitamos tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba y en realidad constantemente el sistema de este mundo te está bombardeando para que no tengas la mirada puesta en cosas espirituales? Esto es así, sería, con esto convivimos todos los días. Y como el desafío constante, la batalla que nos presenta la carne es que nos está queriendo tirar para desenfocarnos, para que Dios no sea nuestra prioridad, para que miremos hacia cualquier otro lado menos hacia donde Dios nos está queriendo con la mirada puesta, ¿no? Ujú. Impresionante. Impresionante. Mientras hablaba se me venía justo un versículo que leí hoy. eh,
en Romanos 12, que es muy conocido, ¿viste? Que dice, nosotros conocemos más el versículo 2, ¿no? Que dice, transfórmense por la renovación del entendimiento. Sí, Y qué impresionante, pero el versículo 1 dice que presentemos el cuerpo. Y justo hoy me hice un croquis, ¿viste? Hoy yo sabía que íbamos a hablar del ayuno, pero Pablo dice, teniendo en cuenta la misericordia, o sea, no lo hagas sin tener en cuenta la misericordia de Dios, primero dice, presenta el cuerpo, después renova la mente. Y me puse a pensar esto de que a veces es difícil renovar la mente eh, cuando a veces el cuerpo no fue presentado al Señor, exacto. ¿no? Y no dice presentarlo en ayuno, ¿no? Dice que lo presentemos en sacrificio vivo. Y yo creo que ese presentarlo en sacrificio vivo a veces es eh, mirar nuestra confesión, presentarlos en la oración y demás, pero el ayuno creo que también es parte de la renovación del entendimiento. Y yo anoté acá cuando en Daniel 10:12, Daniel comienza a ayunar y él pide entendimiento, ¿no? Él está pidiendo entender una profecía que había soltado Jeremías acerca de la cautividad de Israel en Babilonia por 70 años. Y me llama mucho la atención que Daniel está pidiendo que se le explique la profecía de los 70 años y viene el ángel y le da una profecía que le explica no solo los 70 años, le explica la profecía de las 70 semanas, que tiene que ver con el regreso de Cristo, bueno, todo lo que tenga que ver con los últimos tiempos. Y digo, qué tremendo, Daniel se entregó a un ayuno por entendimiento de algo actual y el ángel vino con entendimiento de algo eterno. Tremendo. Y yo digo, el ayuno eh, tiene que ver con acercarnos al Señor, tiene que ver con desatar ligaduras de opresión, pero para mí también tiene que ver con que Dios en el ayuno, como vos dijiste, me entregué quizás para terminar con ese hábito y entendí mi llamado. Exacto. Es impresionante. Es Me hace acordar impresionante. a Daniel, quiero entender estos 70 años. Y Dios dice, no, vas a entender de acá a 2000 años para adelante. No, no, que es tremendo, ¿no? Y me acordaba mientras decías esto, algo que con lo que iniciaste el capítulo, ¿no? Que hay ayunos que son guiados por el Espíritu y está nuestra disciplina. Yo creo que la disciplina nos sostiene en sensibilidad, nos permite construir aún una vida de fe mucho más efectiva, nos mantiene aún puros, pero qué importante este tema de los ayunos a los que Dios nos guía, ¿no? Eh, la experiencia a la que vos hacías referencia antes, si me permitís tomo unos minutos para contar eso hace unos años atrás, hace ya no sé, como 10 años atrás, em, el Espíritu Santo de alguna manera me había impulsado más tiempo atrás, como 13 años antes, me había dado una palabra que era antes de que te cases, ayuná 40 días, ¿no? Y como yo por ahí les conté a todos los que están, a todos ustedes que están escuchando esto, mi casa siempre fue, Victory siempre fue de ayuno, es de ayuno, lo sigue siendo hasta el día de hoy, de oración, de búsqueda. Y nuestra comunidad nació a causa de un ayuno de 40 días. Eh, Papá un poco despegándose del ministerio en el que estaba antes y no entendiendo bien para dónde ir. Y se sintió impulsado a ayunar 40 días por Dios. Y bueno, después de eso nació Victory, lo que hoy es Victory. Pero entonces yo conocía un poco, lo había visto a mi viejo salir, ¿no? En ayuno de 40 días. Así que cuando yo escuché que Dios, un día estaba solo en intimidad y Dios me dijo con mucha claridad, antes de casarte, ayunar 40 días. Antes de casarme, ayunar 40 días. Yo dije, o sea, ¿por qué? ¿No? Y traté de planchar esa palabra varios años hasta que apareció la que hoy es mi esposa y esa palabra volvió a mí, como diciendo, Dios, hey, Chango, cumplí lo que te dije, obedecé. Así que me aparté a ayunar 40 días y ese ayuno fue para mí un antes y un después. Y fue un antes y un después en la apertura de mi espíritu a revelación fundamentalmente. Yo creo que después de ahí nunca más fue igual mi forma de ver y escuchar a Dios, de experimentar el mundo espiritual. Y no es que haya tenido una experiencia específica, aunque sí tuve una. Pero no es que tuve, no fueron las experiencias específicas a nivel sobrenatural,
sino lo que sentí que en mi espíritu estaba sucediendo, que era como un desprendimiento de las cosas temporales y como una facilidad para el fluir de las cosas que son eternas, ¿se entiende? Y tiene mucho que ver con esto que vos decís. Uno a veces no sabe bien por qué, pero es importante obedecer a lo que Dios nos impulsa y es importante entender que uno va a ganar más eh, muriendo a su carne, haciendo que de alguna manera Dios sea lo más importante y uno lo pueda demostrar de todas las formas y maneras que estén a nuestra disposición. Uno va a ganar mucho más de lo que piensa, sería. El ayuno es ganancia por donde se lo mire, por todos lados, en este sentido. Entonces, yo no solo no me arrepiento de esa experiencia, como de tantas otras más a las que el Espíritu Santo por ahí en el tiempo me impulsó, y locuras que quizás, viste, uno en su lógica humana quizás no las haría si es que no estuviera sintiendo que Dios está detrás de eso, pero cuando uno ve los frutos que provocó la muerte, eh, te das cuenta que vale la pena, ¿se entiende? Yo creo que ahí hay algo que si queremos transmitir a toda la gente que está escuchando, tiene mucha relevancia. O sea, claramente esto es morir a nuestros deseos, a nuestros placeres, etcétera, pero la ganancia que hay es tremendamente grande. Me gustaría, nos quedan algunos minutos, me gustaría que podamos aterrizar, ¿no? Un poquito para quien va a empezar, ¿no? Hay algo que yo rescato de tu historia, eh, y yo cuando Sí, voy allá al Dorado y a Víctor y lo puedo ver, eh, que hoy vos, y bueno, yo también soy parte con mis viejos, de que hoy disfrutamos del impulso que te da un legado, ¿no? Ahora, quizás hay otras personas que están mirando y dicen, che, yo el impulso que tengo es que nos juntamos todos los domingos a comernos un chancho por domingo y me es difícil. Pero bueno, quizás no tenés el impulso del legado, pero tenés el impulso del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero para empezar, si podríamos dar algunos consejos, ¿qué consejos daríamos? Yo diría uno y es ponernos un día, podemos empezar con un día a la semana, ¿no? Ese es pero no algo religioso, sino que tal cual. eh, es algo que podemos hacer. Otra cosa que a mí me ayudó mucho y que me ayuda mucho, y cuando estoy con muchachos que empiezan en el Señor y pues no sé, che, si estoy buscando laburo, me quedé sin laburo, lo primero que hago es decir, en vez de decir voy a orar, digo, ¿no te parece que el miércoles ayunemos por eso? Entonces nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Y veo que en el acuerdo se fortalece esa disciplina. Eh, ¿Tenés alguna otra o otra? Seguramente muchas más. no, no, pero por ahí quería sumar a esta de empezar con un día, por ahí, vos que quizás recién estás iniciando, y ese día, si está dentro de tus posibilidades desconectarte, eso también es recontra sano. Es muy sano, por ejemplo, un día de ayuno en donde vos no tocas el celular. Es algo muy bueno. O Buenísimo. sea, aparte de no comer, te desconectás de la realidad, de lo que constantemente te está queriendo desenfocar. Es muy sano y por supuesto acompañar un día de ayuno con oración. eh, es algo con oración o meditación también en la palabra, es algo sumamente saludable. También quería por ahí decir respecto a esto que mucha gente dice, no, no, yo no ayuno porque no tengo un día en donde pueda estar tranquilo como para poder hacerlo. Mira, en todos estos años por ahí me he dado cuenta que eso también se puede convertir en una grandísima excusa. Entonces, estés ocupado o no estés ocupado, yo creo que hacer un compromiso con Dios para, para este tipo de sacrificios, yo creo que vale la pena. Vale la pena porque lo que Dios ve por encima de la ocupación de uno es la intención del corazón. Entonces yo me he dado cuenta que el enemigo puede ser muy astuto aún para cómo utilizar nuestros quehaceres para generar un límite, ¿no? Y por ahí hay un consejo práctico también que puede llegar a ser muy útil. No permitamos que nuestras ocupaciones nos terminen desvirtuando de una necesidad espiritual que tenemos, que es mostrar nuestra hambre espiritual evitando nuestra hambre fisiológica, podemos Tremendo. decir, ¿no?
tremendo. Y algo que podemos decir también en Mateo 6, Jesús el ayuno que da es un ayuno público, dice, para no mostrar a los hombres, sino ungite para el que te vea, no diga, ah, está ayunando. O sea que es un ayuno que no es que él dice andate al desierto, es un ayuno que vos estás en tu Tal día a cual. día, ¿no? Conviviendo. Conviviendo. Y Exacto. algo que me gustaría decir, nos quedan unos poquitos minutos, es que si estás tomando, quizás hay gente que nos mira que toma alguna medicación y demás, bueno, siempre ten en cuenta eso, ¿sí? Que nadie haga ninguna locura. Sí, siempre hay que poner Claro. ese dato. Pero otra cosa que por lo menos a mí me pasó es que el día que ayuno, a veces, en vez de sentirme en las nubes, me siento irascible, ansioso y un Claro. montón de cosas. Y creo que tiene que ver con que todo lo que estaba ahí empieza a salir, ¿no? Empieza a salir, el Señor nos está depurando, el Señor nos está... Entonces que nadie se asombre Tal si cual. eso comienza a pasar. Y Sí, o a otros le pasa que no se sí, claro. sienten tan bien. No se sienten tan bien aún físicamente. Hay algo también físico que sucede. A ver, con sinceridad, yo les voy a dar un ejemplo práctico. En invierno, cuando yo ayuno, y sinceramente tengo más Sí, frío que otras personas que no están ayunando porque no tengo calorías en mi cuerpo. O sea, hay cosas físicas que también suceden. Y uno aprende a conocer en el tiempo su cuerpo. Eh, pero fíjense, aún volviendo por ahí a esto que vos nombraste del ayuno intermitente, aún si hoy la medicina está poniendo al ayuno como, yo he escuchado, por ejemplo, aún decir a muchos que para la persona que tiene cáncer es como si se hiciera quimioterapia mm, el hecho de ayunar, ¿no? Por dar un ejemplo nomás, ¿no? Como de beneficios físicos del ayuno. Pero fíjense que aún hoy la medicina reconoce beneficios. Con esto quiero decir, no nos vamos a morir, sería. No sabemos de cuánto sí, somos capaces. Y a veces uno, cuando ha tenido experiencias físicas así de extremas, se da cuenta que en realidad estamos capacitados para mucho más de lo que pensamos que tremendo. estamos capacitados. ¿Se entiende? Entonces no nos asustemos si Ujú. sentimos cambios en nosotros o si viste, si, uy, se me bajó la presión. Y sí, yo a veces cuando estoy ayunando me paro y se me baja la presión. Y bueno, pero entiendo por qué. Y bueno, porque no estoy ingiriendo, que azúcar, que, bueno, ¿se entiende? Pasan determinadas cosas físicamente, pero no es el fin del mundo, sería. Para ¿Se entiende? nada. Ya tenemos que cerrar y orar, pero hay un versículo, ¿no? Que está en Mateo 17:21, donde los apóstoles le preguntan a Jesús, Jesús, ¿por qué no pudimos, che? Y me llama la atención sí, que Es formidable Jesús ese versículo. al papá del muchacho, cuando le dice, si podés hacer algo, por favor, hacelo, y Jesús le dice, si podés creer, o sea, responsabiliza a este hombre por su fe. Y cuando los discípulos aparte le preguntan, Sí, Jesús le podría haber dicho, no, lo que pasa es que el papá no tenía fe. Pero no dice eso, sino que dice, porque hay que crecer en la fe. Y dice, este género, que muchos que pensaban que era el demonio, que estaba en el muchacho, pero después se entiende que es la incredulidad, ¿no? O que es este género, no sale con nada, sino con oración y ayuno. Entonces, yo creo que hoy por hoy, hermano, y ya para cerrar, nos enfrentamos a una actividad espiritual de las tinieblas que nos necesita en un estado de conciencia y nos necesita preparados, ¿no? Y creo que esa combinación tal de cual. ayuno y oración, si Jesús es la receta que le dio a los apóstoles, creo que Él hoy nos diría lo mismo. Y yo en mi caso estoy en esta postura de decir, Señor, quiero tomarme cada vez más en serio esa instrucción tuya. Así que no sé, hermano, si querés orar. Víctor es una casa que ha Sí, ganado mucha gracia en esto y qué lindo sería que puedas orar por nosotros y por los que están viendo e impartir esta de una. gracia. De una vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos por este tiempo que podemos estar compartiendo, hablando de este tema que, que es importante en tu corazón y que también las tinieblas detestan que sea revelado, Señor, que es el ayuno. Yo quiero pedirte que a todos aquellos que están conectados, escuchando esto, viendo esto, les sea revelado la importancia del ayuno. Sí, En el Señor. poderoso nombre de Jesús, les sea revelado a cada persona que está ahí
del otro lado de la pantalla o escuchando, Señor, en donde sea este podcast, les sea revelado la importancia del ayuno y su vida espiritual cobre otra dimensión. A través del ayuno los purifiques, a través del ayuno los sensibilices, los hagas crecer en la fe, les traigas revelaciones y luz espiritual de cosas que quizás jamás comprendieron de la realidad eterna que nos rodea. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y que en todo, Espíritu Santo de Dios, nos conduzcas a ser más parecidos a nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Impulsanos a ver lo sobrenatural, a Sí, Señor. experimentar lo sobrenatural como nuestra normalidad y que el ayuno, como la oración, como todas estas disciplinas espirituales sean el pan de cada día Sí, de Señor. todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Sí, Jesús. Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, gente, gracias por acompañarnos en este séptimo episodio de Eclesia Podcast. Nos veremos la próxima, hermano. Nos vemos, gente. Un abrazo para todos.